Detrás o integrado en cada expresión estética se encuentra un posicionamiento filosófico o una visión del mundo, nos dice Ángel Quintero. Los conquistadores que llegaron a América lo intuían y además lo incorporaban dentro de esa mirada colonizante cuando decidieron prohibir sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas. El argumento que presentaba la Iglesia es que estas músicas eran textualmente propiciadores de la siria canallesca y de las más animalescas actitudes. Afortunadamente, los pueblos latinoamericanos siguieron cantando y bailando como recurso de resistencia cultural, pero sobre todo porque anticipaban que si no lo hacían, nos privarían de estas espléndidas conferencias de Ángel Quintero. Nuestro siguiente participante es Juan Carlos Ramírez Pimienta, de la Universidad Estatal de San Diego, tijuanense, de una familia muy prolífica en el campo artístico y cultural, en la literatura y en la escultura, en las plásticas, por parte de Marco Ramírez. El título de su presentación es La cultura popular mexicana Made in USA. Juan Carlos Ramírez Pimienta, doctor en letras hispanoamericanas por la Universidad de Michigan, se desempeña como profesor investigador en San Diego State University, es coantologador del libro El Norte y su frontera en la narrativa policíaca mexicana, autor de El Periquillo al Pericazo, ensayos sobre literatura y cultura mexicana, y de Cantar a los narcos, voces y versos del narco corrido, así como de una treintena de artículos académicos sobre cine, literatura española, latinoamericana y narcocultura. Además de sus publicaciones académicas, ha colaborado como especialista para diversos medios nacionales e internacionales, entre los que cuentan el Universal, el New York Times, Le Monde y BBC. Juan Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación a la conferencia y en especial la participación en esta mesa. En los siguientes minutos, hablando de reflexiones anteriores, voy a hablar de música popular mexicana enunciada desde Estados Unidos. El 5 de diciembre de 1953, el famoso charro cantor mexicano Jorge Negrete murió de una afección hepática en Los Ángeles, California. El cuerpo de Negrete, quien junto con Pedro Infante personifica la galanura mexicana del llamado cine de la época de oro, fue trasladado a la Ciudad de México, donde se le rindieron múltiples homenajes y se le dio sepultura en medio de una multitud de actores y otros compañeros del medio artístico, así como de miles de fanáticos. El de Negrete fue el primer funeral mediático del Star System mexicano, no solo por su propia estatura como estrella, sino también por la de su esposa María Félix, quien contribuye a alimentar el estatus del charro cantor. El público había seguido ávidamente el tormentoso romance del charro y la doña, que finalmente culminó en la que fue llamada la boda del siglo. La pareja Félix Negrete era, al momento de la muerte de este, el epítome del glamour cinemático mexicano, de manera semejante a la de Bogart y Bacall en el Hollywood de aquellos mismos años. En cuanto se tuvo noticia del deceso del charro cantor, se comenzó a hablar de lo curioso que resultaba que hubiese muerto lejos de su patria, como de alguna manera lo anticipara en México lindo y querido, composición de Chucho Monge, y una de sus canciones más representativas, aquella que dice: México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. No había duda ni dónde era ese aquí, ni tampoco dónde le correspondería descansar sus restos mortales. Si bien había pasado algunos años al inicio de su carrera en Nueva York, cantando en diferentes teatros y cabarets, y ya después, como figura artística importante, había hecho múltiples presentaciones en ciudades estadounidenses, resultaba claro que sus restos descansarían en México. Casi exactamente a la fecha, 54 años después, el 3 de diciembre del 2007, la muerte de otro ídolo popular estremeció a una parte de los mexicanos.
Me refiero al caso de Sergio Gómez, vocalista del grupo Capaz de la Sierra. Anticipo en este momento la lectura algún ceño fruncido y movimientos de cabeza en posible señal de desaprobación. ¿Cómo es posible que se compare el calibre de dos ídolos tan disímbolos? Uno, Negrete, con una trayectoria de muchos años, pilar del medio sindical artístico mexicano y como dije, junto con Pedro Infante, uno de los mayores ídolos nacionales de todos los tiempos. Por otra parte, Sergio Gómez era al momento de su muerte mucho menos conocido, teniendo que agregarse el nombre del grupo que lideraba para hacerlo más identificable. Sergio Gómez, el de Capaz de la Sierra. Inmensamente popular en Estados Unidos, Capaz comenzaba a hacerlo también en territorio mexicano. A tan solo 4 años de su debut en febrero de 2003, el grupo había sido nominado en Estados Unidos al Premio Lo Nuestro como revelación en 2004, al Grammy Latino en el 2005, ganado en México 4 premios Oye en 2006 y 2007, colocado múltiples canciones de sus 6 producciones discográficas en los primeros sitios de popularidad y vendido una enorme cantidad de discos. Es evidente que buena parte de la difusión que se le dio a la muerte de Gómez provino de las circunstancias en que ésta se dio. El 2 de diciembre del 2007, al salir de un concierto en su natal Michoacán, fue secuestrado por un comando armado. El representante del grupo y sus miembros esperaron por horas a que alguien se comunicara con ellos para iniciar las negociaciones del rescate. No sucedió así. El cuerpo sin vida del vocalista y líder del grupo fue encontrado al día siguiente. Diversas notas periodísticas anunciaron que el cantante había recibido varias llamadas previniéndole de no ir a Michoacán. Se dijo también que el año anterior había decidido cancelar una presentación ahí mismo, supuestamente también a causa de amenazas recibidas. Sobre los motivos del asesinato solo se podía especular, aunque la mayoría de las notas periodísticas y la lógica apuntaban hacia el crimen organizado. Una noticia como esta no podía dejar de despertar el morbo y la curiosidad del público. El grupo se había presentado con gran éxito en el Distrito Federal en el Estado de México unos días antes, pero la verdadera zona de resonancia de Capaz y de otros grupos que interpretan el llamado pasito duranguense son las comunidades mexicanas en Estados Unidos, donde son verdaderos ídolos y han gozado de una capacidad de convocatoria en sus conciertos de decenas de miles de asistentes. En México también eran conocidos, aunque mayormente en el norte del país. En el Distrito Federal recién habían comenzado a entrar en el gusto popular, sobre todo a raíz de una presentación en el Estadio Azteca en abril de 2006. Como en el caso de Negrete, a Gómez también se le rendirían homenajes en la capital mexicana y miles de seguidores y curiosos acudirían al velorio. Empero, la trayectoria de sus restos mortales fue de sur a norte. A diferencia del charro cantor, el cuerpo de Gómez fue trasladado a los Estados Unidos para ser enterrado el 12 de diciembre en el cementerio West Ridge Park en Avon, Indiana, el camposanto vecino al hogar de la familia. Pero primero, también se le rindieron honores en la ciudad de Chicago, donde miles de personas desfilaron ante el cadáver del vocalista e ídolo local. Y este movimiento musical norteño denominado pasito duranguense podría ser más adecuadamente llamado pasito chicagense, pues es en esa ciudad, Chicago, donde surgen los grupos más representativos del género, así sean muchos de ellos oriundos del estado de Durango. A los pocos días de la muerte de Gómez, recibí solicitudes de entrevistas de medios de comunicación para tratar el tema de la violencia en la música mexicana. Pronto me di cuenta de que las preguntas y respuestas de mi parte variaban de acuerdo al origen del medio. A la televisión y radio hispana de Estados Unidos les hablé de una manera y a la radio del Distrito Federal de otra. En el caso de los medios latinos basados en Estados Unidos, no había necesidad de llenar un espacio de información, como sí era el caso en la radio de México. Capaz de la Sierra había estado omnipresente en las ondas radiales y televisivas hispanas en la Unión Americana durante los últimos 4 años. El público los ubicaba perfectamente. Para los medios del centro de México, como la cadena del Instituto Mexicano de la Radio, sí hubo que contextualizar la rápida trayectoria del grupo y la importancia del movimiento duranguense dentro del universo de la onda grupera. Invariablemente, empero, tanto los medios de Estados Unidos como los de México
querían explorar el ángulo del narcocorrido, es decir, si el interpretar este tipo de música pudiera haber sido la causa directa de la muerte de Gómez y de Zaida Peña, otra intérprete de ópera que también había sido asesinada en México ese mismo fin de semana, o la del cantante de banda Valentín Elizalde, asesinado en Reynosa, Tamaulipas, un año antes. En el caso de Gómez y de Zaida Peña, los narcocorridos no formaban parte sustancial de su repertorio. Capaz de la Sierra se especializaba en realizar covers de canciones que habían sido exitosas en años anteriores, adaptándolas al estilo duranguense. Al inicio de su carrera se dieron a conocer con temas como Olor a Hierba, Jambalaya y Procuro Olvidarte. Con esta fórmula nostálgica y con la excelente voz del desaparecido Gómez, el grupo logró un éxito espectacular prácticamente desde el inicio de su carrera. Es verdad que Capaz había grabado un par de corridos con temática de narcotráfico, pero vale la pena insistir, el grueso de su repertorio eran canciones románticas. Al descartar el narcocorrido como móvil de la muerte de Gómez, se rompía para los medios el encanto de una llamativa conspiración. Me quedó la impresión de que mis respuestas al respecto provocaban en los entrevistadores al menos una desilusión, si no es que alguna duda de que yo tuviera temor de mencionar al narcocorrido como causal de los crímenes. En esto sí había concordancia entre los medios de México y los Estados Unidos. Resultaba más interesante pensar que los mensajes ocultos o explícitos de sus canciones habían causado la muerte de los gruperos. Más que discernir sobre los nexos de la industria musical con el crimen organizado, me pareció que estas desgracias presentaban una oportunidad de analizar algunos aspectos de la cultura popular mexicana a inicios del siglo XXI. En este tumulto de suposiciones, una cosa fue cierta tanto en el caso de la muerte de Gómez como en el de Valentín Elizalde. Su repercusión tomó por sorpresa a los medios de comunicación y a buena parte de la población mexicana en México. En el caso de Elizalde, algunos noticieros y programas de espectáculos de cobertura nacional y aún internacional basados en el Distrito Federal comenzaron a dar la noticia de una manera un tanto distanciada. Hablaban de un cantante norteño que había sido asesinado al salir de un concierto. Un grupo de pistoleros lo había masacrado a bordo de su automóvil y frente a mucha gente. Resultaba claro, al inicio de esta última semana de noviembre del 2006, que los conductores de programas de espectáculos como Con Todo y La Oreja de la cadena Televisa y Ventaneando de Televisión Azteca no estaban familiarizados con la música de la víctima y habían dado la noticia más por las circunstancias en que se dio la muerte que por la fama percibida del cantante. Eventualmente, prácticamente todos los conductores se veían obligados a admitir que al momento de la muerte de Valentín Elizalde no tenían ni idea quién era. Lo que sucedió en pleno programa titular de espectáculos de Televisa, La Oreja en Vivo, fue revelador y sorpresivo. El formato del programa contemplaba la inclusión de mensajes de texto que se mostraban en la parte inferior de la pantalla. Usualmente se trataba de declaraciones de amor o mensajes de apoyo a los conductores o a alguna celebridad. Esa tarde del lunes 27 de noviembre del 2006, sin embargo, decenas y decenas de mensajes de texto comenzaron a llegarles pidiendo más información, más cobertura de la nota de Elizalde. En este caso no hubo confusión. Los televidentes pedían, exigían más información sobre el deceso de su ídolo. Los conductores se mostraban sorprendidos. Se hacía evidente que a través de sus audífonos ocultos, los llamados chícharos, la producción del programa les pedía que continuaran hablando del caso a la vez que les alimentaban información. En los siguientes días, prácticamente todos los programas de espectáculos y noticias mostraron entrevistas de familiares y conocidos de Elizalde y mantuvieron equipos en el estado de Sonora, de donde era originario el cantante y donde sería enterrado ante miles de seguidores y decenas de medios de comunicación, tanto mexicanos como de habla hispana de Estados Unidos. De repente se volvió una competencia de los medios por ver quién conocía más detalles de la vida y muerte de Elizalde. En este caso, el público subalterno norteño y norteñizado habló exigiendo cobertura a la metrópoli cultural. Los medios del México Central fueron definitivamente tomados por sorpresa
aunque negocio al fin, rápidamente se adaptaron a lo que su audiencia les pedía. Por su parte, los medios hispanos en Estados Unidos ya sabían que la muerte de Elizalde era una noticia importante, pues su música se encontraba sonando fuertemente en las radiodifusoras y los boletos de sus conciertos en Estados Unidos se agotaban rápidamente. Además, tan solo unos días antes de morir, Elizalde se había presentado en el programa de entrevistas del conductor Don Francisco en la cadena Univisión. El programa saldría al aire póstumamente con un gran éxito de audiencia. La muerte de Elizalde en noviembre del 2006 y la de Sergio Gómez, un año y una semana después, no son las primeras muestras de este desplazamiento de las zonas productoras de las modas y por ende de las identidades populares mexicanas. A saber, el desplazamiento es de un paradigma del mexicanismo forjado en la imagen del centro y el bajío mexicano, es decir, del charro y de la música de mariachi, hacia uno radicado en la frontera norte y en Estados Unidos. La música norteña, o más propiamente dicho, las músicas norteñas, son sin duda la nueva música mexicana, desplazando por mucho a la música del bajío, y obviamente todo esto como constructo, ¿no? Este desplazamiento musical no es nuevo, ya el doctor Quintero mencionó algunos ejemplos, pero tuvo un importante antecedente en los años 70 con la llamada onda chicana, en la cual grupos musicales radicados en la frontera o del lado norteamericano interpretaban canciones arrancheradas, cumbias norteñas o música romántica cuyo sonido migró hacia el centro y sur de México. Este movimiento, con grupos como Los Muecas, la Migra y la Tropa Chicana, después influiría en la denominada onda grupera. Aún grupos que se podían pensar ajenos a la influencia norteña por su origen geográfico, enunciaron desde el norte de México y la Unión Americana. Un caso ejemplar es el de los Bukis, originarios de Michoacán, pero que se consolidaron en Estados Unidos e incluso se incorporaron a la llamada onda chicana. Si bien ahora esos inicios no son siempre reconocidos, en el disco compilación de la época dorada de ese movimiento, titulado Recuerdos de la onda chicana, los Bukis aparecen en primer lugar con la canción Los Chicanos. Otras muestras de este desplazamiento también se dieron en la década del 70, con grupos como los Tigres del Norte, quienes desde finales de los años 60 y siendo muy jóvenes, cruzaron la frontera para radicarse en San José, California. Por muchos años durante su carrera había sido un tanto difícil saber desde dónde iniciaban los Tigres, pues hasta la fecha muchas veces continúan siendo presentados como los de Rosa Morada, Sinaloa, siendo que abandonaron ese lugar hace más de 40 años. En la década de los 80 y bajo la dirección artística de Enrique Franco, se hizo más notorio que los Tigres enunciaban desde Estados Unidos. Durante esos años se convirtieron en la voz del emigrante indocumentado, tocando las fibras de millones de personas con sus letras, que eran realistas, tristes, aun cuando hablaran del éxito económico, como es el caso de La Jaula de Oro. Iniciando la década de los 90, varios movimientos musicales con clara residencia en las comunidades mexicanas en Estados Unidos también lograron impactar al sur de la frontera. Primero fueron los narcocorridos, interpretados principalmente por Chalino Sánchez, quien al morir asesinado en mayo de 1992 se convirtió en un auténtico ídolo en las comunidades mexicanas en Estados Unidos y el norte de México principalmente, pero cuya fama póstuma impactaría prácticamente todo el país. De haber existido el uso común del internet y del teléfono celular en esos años, es muy probable que los medios del centro del país hubieran prestado más atención al suceso de Chalino ante la exigencia de los mensajes de texto y los correos electrónicos a las redacciones de los programas de espectáculos, precisamente como ocurrió con las muertes de Elizalde y de Gómez. La muerte de Chalino Sánchez fue mencionada en algunos periódicos mexicanos de circulación nacional con una nota escueta, haciendo mención principalmente a su costumbre de posar con armas en las portadas de sus discos y a su secuestro y muerte. Poco se mencionaba de su música. Son evidentes las similitudes entre las muertes de Sánchez y Gómez, Chalino Sánchez y Sergio Gómez. A los dos se les secuestró después de salir de sus conciertos. A Sánchez también le había advertido que no fuera a cantar a su tierra natal, pero la promesa de un jugoso contrato decidió su suerte. Hay otras semejanzas entre la vida y muerte de estos dos cantantes.
En ambos casos se trataba de migrantes exitosos en Estados Unidos que fueron asesinados al regresar triunfantes a su lugar de origen. También en ambos casos su deceso disparó la venta de sus discos. Por otra parte, al momento de sus respectivas muertes, la fama de Chalino Sánchez era mucho menor que la de Gómez. La de Chalino era una fama regional que comenzaba a darle frutos materiales importantes. Por sus 3 presentaciones en Sinaloa, cobraría cerca de $20,000, mucho dinero ciertamente, pero nada cercano a las decenas de miles de dólares que cobraba Capaz de la Sierra por cada presentación. Es con su deceso que Chalino Sánchez se convirtió en leyenda, dando lugar a la chalinomanía. Confundida con esta, se extiende también en los tempranos 90s el ritmo de la quebradita y la llamada tecnobanda, con la que comparte una imagen, ¿no? Las botas, sombreros. Al igual que en el caso de la chalinomanía, el epicentro de este movimiento cultural fue la región de Los Ángeles, California, con bandas como El Mexicano y Machos, pero desde ahí se extenderá a otras regiones de Estados Unidos y del sur de la frontera. Hay más cuentas en este rosario musical, el fenómeno cultural de Selena Quintanilla, que sin articularlo dejará en claro que lo que hace es continuar junto con otras bandas tejanas como La Mafia y más, con la onda chicana de los 70, interpretando tanto cumbias al estilo tejano, así como canciones románticas. En esta secuencia de muertes tempranas, la de Selena no hace sino enfatizar un fenómeno musical que ya era inmensamente popular en los dos Méxicos y que tiene su continuación en la trágica muerte de Jenny Rivera, que emula la del supremo ícono de la cultura popular mexicana, Pedro Infante, ¿no? El 9 de diciembre del 2012, Jenny Rivera falleció al desplomarse su avión en Iturbide, Nuevo León, después de haber dado un triunfal concierto en Monterrey y en ruta a la Ciudad de México para presentarse en el programa estelar de Televisa, La Voz México. Al momento de su muerte, Jenny Rivera era definitivamente una estrella en ambos lados de la frontera. Después de la semana de honores póstumos a Sergio Gómez en México, se procedió a llevar su cadáver a Chicago para hacer lo propio. Los padres de Gómez, así como sus hijos y esposa, viven en la región de Indianápolis, donde Gómez también residía desde hacía 12 años. Al inicio de su carrera musical, ahí inició su carrera musical y desde allá también se convirtió en ídolo de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Es solo posteriormente que su música llegó a México en un movimiento migratorio inverso al de épocas anteriores, llevado por el gusto popular de paisanos que regresaban a México trayendo consigo sus nuevos gustos musicales. Por su parte, Jenny Rivera también recibió múltiples homenajes en México y su cadáver también fue trasladado a Estados Unidos, a su lugar de origen, la ciudad de Long Beach, donde sería enterrada el 31 de diciembre en medio de multitud de honores y celebraciones de su vida y obra. Es innegable, de alguna manera, los restos mortales de Rivera y de Gómez también volvieron a México, al México resemantizado que se ha recreado en las comunidades mexicanas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Los estudios mexicanos deben de incorporar esta realidad si han de seguir tratando de interpretar las diferentes variables de las culturas mexicanas. Hace falta reconocer seriamente que una buena parte de México se salió de México y vive en los Estados Unidos consumiendo las producciones culturales emanadas del México central, pero a la vez produciendo sus propias modas y fenómenos culturales que cada vez tienen más repercusión en todos los Méxicos. Muchas gracias.